Laudetur Jesus Christus, in secula seculorum. Amén. Pregunta hoy el Señor: ¿y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria a la tierra, encontrará la fe en la tierra? Esta pregunta la dirige Jesús después de una serie de imágenes que da en cuanto a su última venida. Los hemos escuchado, estos fragmentos del Evangelio de San Lucas, los días anteriores. Y hoy con la parábola del injusto juez que, importunado por una viuda, al final atiende su petición. Jesús habla de Dios que día y noche escuchando y haciendo justicia a sus elegidos, día y noche inclinado para escuchar nuestra voz de súplica y de alabanza, de culto que le damos. Y no tardará Dios, asegura Jesús, a hacer justicia a sus hijos, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará la fe, esta fe que nos revela Dios encarnado Jesucristo en la tierra. Es la pregunta que Dios dirige a nosotros. Somos responsables de mantener la luz de la fe, este fuego encendido por Dios en la tierra hasta el final, hasta la parusía del Señor, la venida gloriosa del Señor. Porque será Él quien entrará con otra luz y otro fuego en nuestra historia. El juicio final acabará nuestra historia. No será como los científicos que nos predicen la muerte por agotamiento de la energía del universo entero, de nuestro planeta, y huida hacia otros planetas, cosas de esas, ¿no? Es un apocalipsis científico que nunca llegará. Dios cumplirá con su promesa y estamos preparando esta última venida del Señor con la Iglesia que desde el inicio está clamando: Maranatá, ven Señor Jesús. Y el Jesús llega en silencio, llega como palabra omnipotente que se lanza desde el cielo como guerrero implacable, empuñando la espada afilada, tocando el cielo, pisoteando la tierra. Esa es la majestad, poder, grandeza del Señor que viene, que será juez de todos nosotros. Si mantenemos o no encendida la fe en nuestros corazones, la luz de la fe, el fuego del amor. Porque si no, entonces este fuego, esta luz nos cegará, este fuego nos quemará. De eso habla Jesús en otros lugares del Evangelio, Evangelio de San Marcos, hablando de que todo el mundo, todos seremos salados en el fuego, el fuego del Espíritu, el fuego del amor, el fuego encendido por Dios en la tierra. Ha traído el fuego a esta tierra. Y cómo desearía que arda ya. Ojalá arde este fuego, arda en nuestros corazones, porque Dios lo espera. Para eso ha venido, para encenderlo en nuestras almas. Este fuego es devorador, este fuego es purificador. De este fuego habla también, después de aquel periodo de entender mejor, más a fondo la palabra del Señor, los apóstoles, la iglesia de los primeros siglos. Habla ya San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 3 de la primera carta, de este fuego que probará la obra de cada uno de nosotros. Conforme a la gracia de Dios, escribe San Pablo, yo como buen arquitecto puse el cimiento, otro construye encima, pero mire cada cual cómo construye a base de lo que recibe de la iglesia. Y si uno construye sobre este cimiento que ha recibido con oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día del Señor, que aparecerá con fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa de Dios. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? No solo del día del Señor,
de la muerte de cada uno para cada uno de nosotros. La muerte es nuestro encuentro con el fuego devorador que es el Señor, que probará la obra de cada uno. Lo que hemos construido toda nuestra vida será probada en el fuego, la luz, santidad de Dios. Si hemos construido con piedras preciosas de fe, de amor, de entrega, de sacrificarse por los demás, de gastar nuestra vida para bien de otros, sobre todo el culto de Dios, amándole de todo corazón, este fuego solo mostrará la nobleza de la construcción de nuestra vida. Pero si no, si nos hemos centrado en nosotros, adorando nuestras obras y a nosotros mismos, y en vez de servir a Dios, buscando que nos sirvan a nosotros, que engrandezcan nuestro yo, nuestro ego, nuestro amor propio, nos devora por dentro, entonces eso es construir de heno, de paja, de madera. Y esto será quemado en el fuego que es el Señor, que es el Espíritu Santo del amor de Dios. Así que ya en la muerte será probado cada uno de lo que construye. Y en especial el día del Señor mostrará en el juicio final la obra de cada cual, la obra de cada uno. Eso es también inicio de revelación mucho más profunda en tiempo de la Iglesia de lo que llamamos el dogma del purgatorio, de este fuego que purifica, reconstruye, madura la obra de cada cual por la infinita bondad del Señor, que no quiere castigar y rechazar a los hijos no preparados a estar con Él. Nos quiere curar, nos quiere sanar, nos quiere ennoblecer, madurar. Y ese es el Espíritu Santo que actúa en el purgatorio, este estado y lugar de la maduración de las almas, donde cada uno no solo está reparando, expiando sus pecados, se santifica. Quiere ser más semejante a Dios que ya conoce de nombre, de lejos. Al no estar parecido a Él, no está todavía insertado en su sagrado corazón, lleno de este fuego del amor que siempre muestra a Jesús encima de su corazón cuando lo muestra a los santos y místicos. No está preparado todavía a unirse con este fuego santo de Dios y por eso necesita purificación. Ese es el fuego espiritual, el fuego real espiritual que está devorando las almas en el purgatorio, permitiendo que cambien, que maduren, que se santifiquen. El Espíritu de Dios está encendiendo este fuego, mejorando las almas. Dice San Pablo, cada uno que quedará salvo por este fuego saldrá como si escapando del incendio, del fuego, con quemaduras, ¿no? Podemos imaginar uno que escapa del fuego, ¿no? Lleno de las quemaduras. Lo mismo las almas del purgatorio, rodeadas de fuego, y se quema en ellas todo que es de paja, de madera, de heno. Lo que no es digno de entrar, porque no es puro ni santo, a la Jerusalén celestial, al cielo de Dios y de los santos. Hay muchas más imágenes que hablan de purgatorio de manera inicial, como un grano que tiene que crecer, madurar en tiempo de la Iglesia, cuando el Espíritu Santo llevará a fondo, a plena verdad, conocimiento de la revelación de Dios, continuando la siembra de Dios encarnado Jesucristo, de su Evangelio. Entonces no todo tenemos el Evangelio. Ahí están todavía sombras, algo inicial de lo que madura en tiempos de Iglesia por la acción del Espíritu Santo, que nos lleva a la plena verdad, al conocimiento de Dios, de su mundo, de sus misterios. Y aún más nos llevará en el mundo de Dios al conocer a nuestro Creador y Padre, amo y Señor de nuestras vidas. Y como Dios suscita por el Espíritu Santo estas voces proféticas en la Iglesia, escuchémoslas. A través de estas voces en tiempo de la Iglesia, Dios nos está instruyendo sobre aquellos misterios que no son del todo conocidas en las Sagradas Escrituras. Entonces no podemos nosotros cortar toda la continua revelación de Dios en tiempos de la Iglesia en cuanto a estas verdades, dogmas de la fe que Dios mismo nos quiere revelar a fondo. Dios Espíritu Santo nos instruye, nos informa a través de personas santas que suscitan en la Iglesia, que han probado, han experimentado esas realidades, lo han visto o han sido informados por Dios mismo sobre ellas. Escuchemos estas voces, este tesoro de la tradición de la Iglesia. Y de este tesoro hoy he preparado algunas voces proféticas que nos hablan de esta realidad del purgatorio, ¿no?
Resumiendo, el Catecismo de la Iglesia Católica habla siempre, el Catecismo habla del dogma de la verdad del purgatorio. Los que mueren en la gracia, en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de llegar al final a Dios, de su eterna salvación por Él, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la guía del cielo. Este es el último catecismo ya postconciliar del año 1993, donde el punto 1030 y siguientes hablan de la realidad del purgatorio. Nadie de los pastores de hoy que no predican estas verdades puede negar que la Iglesia está silenciando la existencia del purgatorio, del infierno y del cielo, de los novísimos de antes. No ha cambiado nada. El catecismo de la Iglesia moderna también está enseñando sobre el purgatorio, ¿no? Sobre el purgatorio, tal como anteriores siglos lo anunciaban con mucha más convicción y seguridad estas verdades, porque eran vividas y más experimentadas hasta por el pueblo sencillo de la Iglesia. Y los santos siguen anunciando a través de los siglos su propia experiencia, este fuego santificador, devorador de Dios, del amor de Dios que nos cambia, transforma en el templo santo de Dios, ¿no? San Francisco de Sales habla del perfecto amor de Dios y que las almas del purgatorio, por consiguiente, creciendo en este amor a Dios, tienen firme contento de que están colmadas a causa de su completa unión con la voluntad de Dios. Unión tan invariable que no les es posible sentir el menor movimiento de impaciencia en aquel fuego, en aquel enojo de Dios, ni querer otra cosa que ser lo que son en aquel lugar del purgatorio. Mientras así plazca a Dios, aunque sea hasta la consumación de los siglos, a través de largo tiempo se someten a esta acción curandera, santificadora de Dios que les está madurando en el fuego del amor, ¿no? Habla de eso de manera especial San Juan de la Cruz, el gran místico y teólogo de España, ¿no? Hablando de este fuego del amor de Dios que nos purifica, que nos transforma, que nos purifica en estas verdades teologales aquí, ya en la vida terrena, ¿no? En la fe, esperanza, caridad, la fe que está llevando a nosotros a oscuridad de entendimiento, y el vacío en nuestra búsqueda de razón, respuestas a las preguntas que tenemos sobre muchas cosas, ¿no? Dios aquí nos deja vivir en la fe. Por eso muchas veces no entendemos estas verdades a fondo, el porqué de muchas cosas, ¿no? Pero en eso está también purificación, nuestra confianza en Dios, en su autoridad, de que Dios no nos puede engañar, lo que promete lo cumple, siempre es fiel a su palabra. Y lo mismo la virtud de la esperanza, que hace en la memoria vacío de toda posesión, de los bienes materiales y espirituales que llevamos por dentro. La esperanza nos purifica a fondo para que confiemos en las promesas del Señor, en los bienes que es Dios y sus misterios para nuestra vida, bienes espirituales regalados por el Creador al hombre. Y la caridad, vacío en la voluntad, desnudez de todo afecto, gozo, de todo lo que no es Dios en nosotros. Nos está caridad purificando ya aquí, ¿no? Pero pasa a acabar su obra, dice San Juan de la Cruz, en el purgatorio, hasta llevarnos, ojo, a sentir con Dios, a mirar con Dios, a hablar con Dios, a obrar con Dios en todo, ¿no? Porque el Espíritu de Dios las hace a las almas del purgatorio saber lo que han de saber, ignorar lo que conviene ignorar, acordarse de lo que se han de acordar, olvidar lo que es de olvidar. Las hace amar lo que han de amar y no amar lo que no es de Dios. Y así todos los primeros movimientos de las potencias de las tales almas son poco a poco más y más divinos. No hay que maravillarse de que los movimientos, operaciones de estas potencias humanas sean divinos, pues están transformadas en ser divino. Seremos hijos del Altísimo, reflejaremos su naturaleza, seremos de su sustancia, de su espíritu. Él nos hará parte a fondo de su cuerpo místico, de su divina naturaleza. Eso ya
maravillaba a los padres de la Iglesia, con estupor lo consideraban, meditaban, reflexionaban. Seremos hijos de Dios por toda la eternidad. Qué grandeza nuestra vocación, que empieza en el bautismo, de ser insertados en la fe, esperanza y amor en Dios, para ser llevados a plenitud de esta sustancia divina en nosotros. Poseerá a fondo a cada uno para que seamos suyos del todo, obrando como Él, mirando como Él, amando como Él. De este fuego derramador, transformador, de manera muy especial, habla una santa en la tradición de la Iglesia de Italia, Santa Catalina de Génova. Os aconsejo buscar en internet, hay en muchas páginas PDF, de su tratado sobre purgatorio, de Santa Catalina de Génova. Una santa estupenda porque ha vivido, como muchos de nosotros, épocas también flacas, ¿no?, de resistencia a Dios, de infidelidad a sus gracias, a pesar de que tenía muy católicos, santos padres. Una de sus hermanas entró por la piedad, por la devoción, fe de su familia, a ser monja. Y aquella Catalina, después de buen inicio, con 16 años, contrae el matrimonio, un poco forzado por los papás, y con su marido entran en la vida, digamos, de pecado, de muchas frivolidades, de muchos placeres. Se aleja de Dios, ni se confiesa ni reza, época entera de 10 años, hasta que al visitar el monasterio de su hermana, ella casi la obliga a confesarse después de largos años. Y cuando Catalina se acerca a la confesión, al fuego amor de Dios que nos perdona nuestros pecados, es poseída por este fuego, de manera literal, ¿no? El fuego la devora, ve toda su miseria humana, todos sus pecados. No puede resistir a Dios, pero es tan, digamos, penetrada por este fuego y además avergonzada de su lejanía de Dios, que ahí cae a las rejas del confesionario, desmayada por la visión que tiene de su miseria, de sus pecados, ¿no? La llevan a la casa. Cuando se recupera a través de largos días, al final es capaz de confesarse de más mínimos pecados de su vida de juventud. Eso pasó cuando tenía 26 años. Y desde aquella conversión mística en su vida pasa el cambio total, transformación de su ser ya en la tierra. En la tierra el fuego la posee, ¿no?, la transforma. Es capaz de 23 años, por ejemplo, hacer grandes penitencias por sus pecados de la vida pasada, de su juventud. Y con el marido converso fundar un hospital para servir ella día y noche a los miserables enfermos traídos de la calle, con Madre Teresa de Calcuta, que conocemos del siglo XX, Catalina de Génova. Y así, entre sus ayunos, entre su caridad, entre su generosidad y entrega, abandono en Dios, y místicos momentos de experiencia, visión que tiene de Dios, de su mundo, de las almas que están en Dios, también purificándose, nos describe en qué consiste el purgatorio, porque lo vive en la tierra, en el fuego devastador del Señor, ¿no? El tratado de purgatorio no es largo, no es una obra extensa, grande, pero en esta concisa obra de Santa Catalina de Siena, recogida por su confesor, de sus anotaciones, de sus apuntes, se ve en qué consiste este trabajo del Señor en el alma que se purga, purifica, como el fuego que está devorando cada suciedad, cada mancha que nos impide ser transparentes al amor del Señor, ¿no? Quita cada derrumbe en nosotros para ennoblecer la materia de nuestro corazón, para que seamos de Dios, para que seamos transformados en el fuego, por el fuego. Os recomiendo esta lectura hoy desconocida hasta a los pastores, a los obispos, sacerdotes. No se enseña de eso ni en los seminarios. Muchos, digamos, profesores de dogmática ni tocan este tema de lejos, ni lo saben ni lo enseñan, y por eso falta, digamos, una laguna, un desierto en cuanto a la prédica sobre novísimos, sobre el purgatorio. Por Dios no se cansa de enviarnos personas que lo experimenten, que lo vivan a fondo, ¿no? En el siglo XX muchas personas que nos acercan realidad del cielo, pero también del infierno y del purgatorio en especial, ¿no? Para que recemos, ayudemos a las almas que están ahí devoradas por el fuego. Visiones de Santa Faustina Kowalska, de Santa Josefa Menéndez, bueno, todavía
todavía, sierva de Dios Josefa Meléndez y otras personas que lo experimentan en persona, en sus visitas a aquellos lugares, espacios, estados. En especial aquella mística polaca, Estefania Fula-Horak, que en su libro La Señora Santa nos describe el estado de estas almas, ¿no? Aquellos innumerables círculos del purgatorio que desde más lejanos, en las tinieblas y cercanos al fuego que no acaba nunca, en el infierno, entre las almas que están sumergidas en la rebelión de los demonios por toda la eternidad, por su posición negativa contraria, ponerse hasta el momento final de su vida de espalda a Dios, y están allí poco a poco atravesando círculo tras círculo para acercarse siempre más cerca del sol, siempre más entrar en luz, hasta ser luminosas todas cuando entrarán a la unión íntima con Dios, que es el cielo. ¿No? De este viaje a través de esas capas innumerables del purgatorio hablan los santos a Estefania Horak, ¿no? Hoy había preparado de estos innumerables círculos, de los cuales visitó como 10, Estefania Horak. 4 os acercaré para que sepáis lo que están pasando ahora a millones de las almas que están en aquel estado, millones de almas, de los cuales no hablan ni noticias, ni prensa, ni novelas, nada, sino la Iglesia, en sectores fieles al magisterio de siempre. Pues leamos lo que está pasando a estas almas, ¿no? Hablan los santos, en especial Sofía Barat, santa francesa, de estos estratos, capas del purgatorio, a Estefania Horak de esta manera. Circo de la oscuridad. El alma en el circo de las tinieblas, de oscuridad, todavía no sabe nada de Dios, apenas le conoce. Tampoco sabe lo que espera en el futuro, en el purgatorio. Sin embargo, con una meticulosidad aterradora, allí en aquel círculo debe reflexionar constantemente sobre sus propias faltas, pecados, errores, ver con horror lo que le está separando de Dios para poder quitarlo, expiarlo, repararlo, sanarlo. La atormenta esta alma, recuerdo constante de los momentos en que hizo algo malo, el sentimiento de su propia impotencia, porque ahora no puede compensar nada ni deshacer nada de su vida pecaminosa. La autocompasión, la desesperación por la pérdida, el castigo, la abruman en aquel círculo de oscuridad, lejos todavía de Dios. La impotencia, la amargura, el dolor tremendo, la conciencia de estar abandonada, la repugnancia por sus propios actos, son las brasas inextinguibles que la consumen, brasas que la consumen. Dios está purgando estas almas de su egoísmo, de su adorar a sus obras y a sí mismos, ¿no? Y para que vean más claramente de quién dependen en todo, hasta el último hilo de su ser, de su naturaleza espiritual, cada persona, ¿no? Estamos en Dios y vivimos de Dios, de sus talentos, todo suyo, de lo bueno que hay en nosotros. No tenemos méritos que nos ponen como merecedores del cielo, ¿no? A la puerta del cielo, no. Solo por Dios seremos salvados, solo gracias a Él, que nos va a purgar y santificar. Tremendo círculo de idólatras. Todos los que alguna vez han transgredido el primer mandamiento, el más importante, amarás a Dios de todo corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todos tus pensamientos. Los que han puesto en primer lugar a las personas, a la ciencia, a la ambición, a los objetos o a sí mismos, son ahora plenamente conscientes de la existencia de Dios único, de ser solo criaturas. Lo anhelan al Creador con un anhelo desesperado. Sin embargo, miren por donde miren, no ven a Dios ante sus ojos. Ven a sus antiguos ídolos ante ellos. Ahora les gustaría adorar, venerar al verdadero Dios, lo que no hacían toda la vida, adorando a sí mismos y obras de los hombres o a otras personas. Tienen todavía en su mente los viejos ridículos homenajes que daban a los demás. Les gustaría ahora pedir ayuda a Dios, pero tienen que recurrir a otros para que pidan por ellos. Humillarse, el mendigar la gracia de Dios a través de los demás, lo que no hacían por la vida.
Quieren ver una luz que perciben en algún lugar por encima de ellos, pero todo aquello a lo que solían rendir homenaje debido a Dios, está oscurecido, atenuado, como por una nube ominosa. Y cada pensamiento de un error cometido durante su vida terrena, de un cambio voluntario de valores, profundiza su pena, su sufrimiento. ¿Cómo están sufriendo estos millones de los que adoran no a Dios, sino a sí mismos y obra de sus manos? El círculo de cómplices. Hoy muchos se encaminan a este lugar del purgatorio sin saber en qué están pecando, ¿no? Dónde se meten por su manera de elección de vida, ¿no? En este círculo de cómplices se encontrarán todos aquellos que de alguna manera se han ayudado unos a otros a pecar. Aunque sufren mucho al estar juntos, no pueden esconderse el uno del otro. Están constantemente viendo al cómplice de su pecado. La mayoría de ellos han estado unidos por un amor pecaminoso. Se sienten ahora culpables, agraviados entre ellos, sienten lástima de sí mismos y al mismo tiempo remordimiento de haber pecado de esta manera. Se les aconseja que se olviden uno del otro, pero todavía no pueden separarse. Ven qué miserable, qué sucio, repugnante les parece ahora lo que tenían en común en la vida de pecado. Recuerdo que un día hablando de lo que pasará después del aviso, iluminación de las conciencias, las personas que lo han vivido, dicen que, por ejemplo, los que se han divorciado, viven ahora con segunda o tercera pareja de su vida, después de ver su pecado, cómo están alejándose de Dios por el amor humano que buscan por encima de Dios y sus mandamientos y fidelidad que han prometido ante el altar de Dios, buscarán a los primeros esposos, corriendo donde pueden todavía recuperar aquel amor y reparar el pecado en que vivían años, décadas enteros, buscando su placer, su felicidad que está por encima, decían, de Dios y sus mandamientos, fidelidad que han prometido, porque tienen derecho a ser felices. ¿Con qué fiereza se atribuirían los defectos que han compartido? Lo recuerdan todo, cada momento, cada sucio movimiento de su corazón en aquel amor de pecado. Arden ahora de pena, arden de vergüenza, vergüenza que no conocieron en vida. Y último círculo del cual os hablaré, ¿no? Círculo de gran dolor, sufrimiento, círculo de visión de las secuelas de nuestros pecados. Un círculo donde las almas, a través de una especie de velo rasgado, pueden ver la tierra y las consecuencias más lejanas de sus malos actos, de sus pecados, de sus errores. A veces ven la obra de toda su vida en ruina. Saben que esto ocurrió porque la piedra angular de su vida fue el pecado, transgresión de los mandamientos, leyes de Dios. Ven como cada desviación de las leyes de Dios ahora se venga en la vida de sus hijos, nietos, bisnietos. Ven cuánto han fructificado el mal ejemplo que difundieron durante su vida. Cuántas almas, corazones han sido infectados por la semilla de sus falsos principios, nociones, enseñanzas que predicaban. Cuántos de los periodistas, cuántos de los científicos, cuántos de los actores, cuántos de los que están comentando en las tertulias y compartiendo los demás y dejando mal ejemplo de no entender nada del mundo de Dios, de ser orgullosos en juzgar el mundo revelado por Dios con su humana razón, ¿no? Criticando y dando mal ejemplo a los hijos en la familia, a los alumnos en sus colegios, universidades. ¿Cuántos están sufriendo por lo que enseñaban, lo que predicaban desde los púlpitres de la pantalla de sus universidades, escuelas, ¿no? ¿Cuántos lo están padeciendo? Entre ellos están también muchos pastores de la Iglesia, por desgracia. La mística de Austria, que tuvo mucho contacto con las almas del purgatorio, María Simma, habla de muchos obispos que ella también ayudaba, ¿no? Dice de unos 50 que ha ayudado a salir del purgatorio porque estaban ahí por también sus malas doctrinas, enseñanzas que predicaban en sus diócesis. Entre ellos están miles de sacerdotes y obispos que estaban dando también, iniciando falta de reverencia al Cristo, Dios encarnado en la Sagrada Comunión.
desobedeciendo al Papa Pablo VI y siguientes papas en cuanto a la orden de mantener la comunión tradicional de la Iglesia. Excepción se hizo derecho de todos y se ha hecho hoy día, en la pandemia, la ley obligatoria, solamente en la mano, ¿no? ¿Cuántos sufren ahora de estos obispos, de estos sacerdotes en el purgatorio? No pueden sino ver consecuencia de su negligencia, de su falta de fe. De su falta de fe. No permitían que la gente trate a Dios como Dios, que no contagia, que debe ser adorado de rodillas y con veneración, adoración. El hombre debe acercarse a su Dios, a su Creador, recibiendo directamente como Jesús. En las visiones de tantos místicos han visto como Jesús daba en la lengua, en la boca, la comunión que estaba consagrando en la primera misa en el cenáculo a los apóstoles. Entonces lo han desvirtuado, lo han cubierto de modernidad que hay que cambiar. El hombre moderno ya no necesita estos signos de humillación ante la comunión, que es un mero pan, un mero símbolo, gesto de amor y nada más. Ninguna presencia real, verdadera de Dios Santo. Pero el ángel de Fátima sabe cómo tratar a Jesús, que trae a los niños, ¿no? Postrado, arrodillados los niños con él ante la Santísima Eucaristía. Es humillación tan grande del Creador ante sus criaturas para hacerse alimento de las almas en nuestro camino hacia el cielo. Pidamos al Señor de no acumular pecados por nuestro mal ejemplo, malas enseñanzas, malas doctrinas, para que no caigan sobre nosotros consecuencias, o más bien castigos, de lo que hemos dejado como eco de nuestra vida, sombra de nuestro propio pecado en la vida de los demás, en la vida de los niños, en la vida de las familias, en la vida de las escuelas, universidades, de la sociedad instruida malamente por sus predicadores de hoy, periodistas, científicos y otros. Continuará este sermón del purgatorio el sábado próximo, si Dios quiere. Acabemos invocando la venida del Señor, de su reino, de su fuego devastador, santificador a nuestras almas, que empiece a cambiarnos ya ahora en la fe de la Iglesia, en la noche oscura en que tenemos que fiarnos de Dios, de su palabra, no pudiendo todavía experimentar sus realidades misteriosas del mundo que nos rodea, dimensiones que superan nuestros sentidos. Cor Jesu, adveniat regnum tuum, adveniat per Mariam. Amén.